para los lectores de la Biblia, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1, y el título de este mensaje podría ser ¿Vivirán estos huesos? Queremos que puedan estar teniendo la posibilidad de acompañarnos desde un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para sus vidas. No queremos que se torne este contacto de los domingos como una simple rutina, sino que realmente cada palabra que Dios tiene para ustedes sean semillas sembradas en sus corazones y que las puedan atesorar. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero creemos que para cada momento de nuestras vidas Dios tiene una palabra que nos impulsa a caminar en fe y a tomarnos de la mano de nuestro Dios. Y en esta mañana quiero ir a las Escrituras. Son varios versículos, pero quisiera compartirlos, ¿sí? En Ezequiel capítulo 37, verso 1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a todos estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudía la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Y yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y eran un ejército numeroso. Amén. Es tremendo este relato que hace el profeta Ezequiel. Un relato que tiene una connotación de una profecía mesiánica, una profecía que todavía no se llegó a cumplir, porque habla acerca justamente de lo que era la unidad del pueblo de Israel y cómo iba a ser justamente establecida esa unidad y cómo iba a ser restaurada Israel en su totalidad. Ahora, yo quiero hablar en esta mañana acerca de la aplicación para nuestras vidas personales y tomar esta palabra del libro del profeta Ezequiel como una palabra de parte de Dios para nuestras vidas y aplicable al momento en donde nosotros estamos. Nosotros podemos observar y podemos decir que la situación en la cual nosotros nos encontramos es similar a la que vivió el profeta Ezequiel, en el sentido de estar parado en medio de un valle de huesos secos, en medio del lugar donde reinaba la muerte. Hoy en día nosotros nos encontramos en un valle de huesos secos, en un valle donde justamente hay falta de vida, pero nosotros hoy en el nombre del Señor vamos a tomar esta palabra para nuestra vida y para la aplicación en nuestra vida personal y cotidiana. El versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová, esto representa la presencia, la unción de Dios.
Mientras que en el Valle de los Huesos Secos puede representar una época de crisis, de necesidad, es decir, cuando la unción de Dios viene sobre nosotros, no es para llevarnos a lugares tranquilos y bonitos, sino para introducirnos en intrincados laberintos de necesidad y de crisis, porque allí es donde se necesita producir vida, porque allí es donde justamente tenemos que manifestar la esencia del Evangelio. Hoy nosotros nos encontramos atravesando situaciones realmente desconocidas para nosotros. Realmente no sabíamos que esto iba a suceder, no conocíamos esto. Cuando uno tiene la oportunidad que en alguna de las redes sociales como Facebook nos traen los recuerdos de los últimos años, jamás era impensado hace 2 años atrás que estaríamos en este escenario. Pero el profeta Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando la mano de Dios viene sobre nosotros es que nos lleva a enfrentar estas situaciones. Y amados hermanos, en esta mañana quiero decirte, lo importante es que la mano de Dios esté con nosotros. Lo importante es que nosotros podamos tener esta seguridad. Vino y me llevó y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, dice el profeta. Vendrá la mano de Dios en este tiempo sobre nuestras vidas, nos posicionará en la realidad que nos circunda, en el contexto en que estamos, en esta pandemia, en este contexto de una crisis económica que está atravesando nuestra nación, pero nosotros tenemos que estar confiados porque no estamos ahí porque nosotros querramos, sino que Dios ha permitido que lleguemos a ese lugar. El versículo 2 dice: y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí que estaban todos muy secos. Esto nos habla, este versículo nos habla y nos muestra que no podemos en ninguna circunstancia quedarnos con las apariencias. El valle donde fue posicionado el profeta Ezequiel era un valle de huesos secos. Hoy nosotros estamos posicionados en un valle donde lo que tengamos a nuestra vista tal vez sea tan negativa la imagen como la que tuvo el profeta Ezequiel, un valle de huesos secos. Pero amados hermanos, nosotros no nos tenemos que quedar con lo que ven nuestros ojos naturales. Debemos en cada circunstancia buscar y ver lo que Dios ve para nosotros. O mejor dicho, ver lo que Él quiere que nosotros veamos en el mundo espiritual. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El mundo ve un valle de huesos secos. Nuestros ojos naturales verán una realidad, ¿sí?, que puede ser realmente dolorosa. Claro que sí, no relativizamos esto, no somos negacionistas de que estamos ante una pandemia, no estamos diciendo de que esto está todo inventado, no, bajo ningún aspecto, pero sí creemos de que hay una verdad en el mundo espiritual que está por encima de esta realidad. El verso 3, el profeta Ezequiel dice: y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. En esta parte del pasaje de Ezequiel nos debe enseñar algo muy importante. Cuando Dios nos hace una pregunta, no es que está buscando información. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Lo que Dios hace es tomarnos un examen. Lo que hace Dios en este momento es que tenemos que tener nosotros una posición frente a lo que nos acontece. Y tenemos que tener atención a lo que Dios nos está preguntando. Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y lo que tiene que quedarnos como enseñanza para nosotros es la respuesta del profeta Ezequiel. Yo le respondí, dice el profeta Ezequiel: Señor Dios, tú lo sabes. Amados hermanos, hay una incertidumbre en este tiempo reinando en toda la sociedad. Hay una incertidumbre que gobierna la sociedad.
Algunos, fruto de esta incertidumbre, se largan a hacer futurología, algunos hablan negativamente, otros positivamente, algunos relativizan, dicen que esto está todo inventado, otros ven escenarios más catastróficos, pero hay una realidad que nos circunda, hay un contexto donde nosotros realmente podemos ser conscientes de lo que está pasando, pero hay algo de que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, es responder justamente a la pregunta de Dios: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es: Señor Dios, tú lo sabes. Hay un momento, amados hermanos, que en nuestra vida como cristianos nosotros no tendremos todas las respuestas. Hay un momento en nuestra vida como cristianos que nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos va a venir, qué es lo que nos va a deparar la vida, en qué es lo que va a suceder el día de mañana. Es más, la palabra de Dios nos habla y nos dice que el mañana es del Señor. Pero nosotros tenemos que tener en claro justamente de que si bien el mañana es del Señor, que si bien no conozco lo que va a suceder, de que hay en mí una incertidumbre a nivel natural, en el nivel espiritual yo tengo que tener certidumbre de fe. Tengo que tener certeza, y esa certeza la manifestó el profeta Ezequiel al decir: Señor Dios, tú lo sabes. ¿De qué habla la respuesta de Ezequiel? Nos habla de la confianza en la soberanía de Dios. Y en esta mañana mi palabra de parte de Dios para tu vida es: ¿vivirán estos huesos? Dios nos está preguntando en este tiempo a nosotros como hijos de Dios: ¿vivirán estos huesos? Y no es una pregunta para que nosotros comencemos a divagar en nuestra mente, a hacer lucubraciones, a alinearnos detrás de determinados corrientes de pensamiento que hay en la actualidad, o sea, ir atrás de los que dicen que esto no existe, ir detrás de los que dicen que si te vacunaste ponen un chip y controlan tu vida, de que hay un imán en las vacunas que están poniendo. Podés de los que dicen de que esta va a ser la peor catástrofe de la humanidad y que va a traer más muertes que lo que fue la gripe española. No te estoy hablando para que vos busques de alinearte con alguna de las corrientes de pensamiento predominantes en este mundo. Hay una brecha entre las diferentes maneras de pensar, sí. Hay realmente una diferencia entre uno y el otro lado. La bipolaridad se ha establecido como una moda. ¿Sos anti o sos pro? ¿Estás en favor o estás en contra? Pero los hijos de Dios no podemos buscar una identificación por el solo hecho de ver un escenario que nos es contrario. Dios nos pregunta hoy: ¿vivirán estos huesos? Y la pregunta es una confrontación a cada uno de nosotros como hijos de Dios. El Señor nos pregunta porque el Señor quiere saber qué es lo que sus hijos creen, qué es lo que sus hijos esperan. Dios le pregunta a Ezequiel y Ezequiel le da la respuesta correcta: Señor, solo tú lo sabes. En esta parte del pasaje nos muestra Ezequiel justamente de cómo nosotros tenemos que actuar, dándole lugar a que nuestra fe sea establecida, pero no en base a pensamientos fantasiosos nuestros. Hace unos días escuchaba lamentablemente a un pastor decir que el límite, que nuestra imaginación no tenía límites y que nosotros teníamos que imaginarnos y todo lo que nos imagináramos Dios nos lo iba a conceder. No, amados hermanos, no podemos seguir desde los púlpitos vendiendo espejitos de colores a la gente, creándole falsas expectativas, porque lo único que hacemos es crear a una iglesia frustrada, una iglesia que se siente que defraudada en sus expectativas, sino lo que tenemos que plantear es que nuestra fe no está en lo que Dios haga, lo que yo quiero que Él haga. Mi fe está en la bendita y soberana voluntad que Él tiene para ejecutar sobre nuestras vidas.
Claro que el escenario era un escenario difícil, pero Ezequiel se posicionó en el lugar justo diciendo, tú lo sabes todo. Y amados, frente a la situación que nos toca vivir, Dios lo sabe todo. Pero dice la palabra de Dios que cuando fue esta respuesta de Ezequiel, se abrió un panorama diferente. Él estaba parado en medio de ese valle de huesos secos. Pero Ezequiel dice en el versículo 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd las palabras del Señor. La expresión lógica que podría escaparse de cualquier persona a nivel racional humano sería que era una cosa de locos. Era ridículo pensar justamente en profetizar sobre esos huesos secos. Sin embargo, existe una enseñanza totalmente clara acá. No importa el estado en que se encuentre lo que nos rodea a nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Así que nosotros nos encontremos rodeados de la muerte, la voz que se escuchará será justamente la voz de aquellos que tengamos una palabra de parte de Dios y por consecuencia esa palabra traerá vida. No es una decisión cuándo y a quién, simplemente tengo que obedecer a lo que Dios me dice que debo de decir. Porque cuando recibe Ezequiel la palabra, sí, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Es muy claro lo que Dios le habla a Ezequiel. Esto no se trata de lo que dices, recibes. Esto no se trata de la confesión positiva. Esto no se trata de tener justamente lo que en la New Age se ha llamado la ley de la atracción. Lo que digo, esto recibo y me viene a mi vida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de decirle a los huesos secos, oíd la palabra del Señor. Nosotros no tenemos para dar palabras por nuestra cuenta. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios dice que será sobre esta situación. Hacer justamente la voluntad de Dios. Lo que nosotros podemos llegar a obtener resultados en frente de un escenario tan difícil como el que nos encontramos viviendo es cuando obedezcamos a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablemos a las circunstancias, no porque creeramos nosotros que en nuestras palabras hay poder por sí mismas, sino que la palabra que no vuelve vacía es la palabra de Dios. La que cielo y tierra pasarán, mas nunca pasará, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es más penetrante que espada de doble filo. Es la palabra de Dios la que hará el efecto para que justamente sean tocados esos huesos secos. Y dice en el versículo 5, así dice el Señor a estos huesos, he aquí que haré entrar espíritu y viviréis. Lo que sucedió no fue porque Ezequiel dijo, a mí se me antoja que estos huesos tomen vida y ya están vivos. No dice eso. Notemos que primeramente dice que tiene que hacer entrar el espíritu para que vivan. Lo que esto significa que donde está el Espíritu del Señor, allí hay vida. Dios quería manifestarse de manera sobrenatural al demostrar que Él se glorificaría en dar vida en un valle de huesos secos. Dios quiere glorificarse en aquellas situaciones de nuestra propia vida donde naturalmente no tenemos posibilidades. Dios lo que habla, le dice, aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Lo que establece muy claramente Ezequiel es en primer lugar de que era Dios el que hablaba y no eran palabras de él. Y en segundo lugar es que era el Espíritu de Dios lo que iba a traer vida. Es necesario, amados hermanos, que nosotros veamos en estas palabras una guía para enfrentar nuestra vida cotidiana frente a las adversidades, a las dificultades, a aquellas cosas que nos superan
que pueden ser similares a ese valle que estaba parado Ezequiel. Allí donde el Señor quiere establecer justamente la manifestación de su Espíritu es porque Dios quiere restaurar justamente aquello donde no está la vida de Dios. Es el Señor el que quiere establecer justamente esa relación perdida. Y esa relación perdida puede ser, no estoy hablando, no, pero pastor, yo me congrego, aunque ahora no en forma presencial, pero yo tengo una vida cristiana, yo leo la Biblia, yo oro. Es que te estoy hablando de que hay situaciones en nuestra vida donde tienen que ser vivificadas por el Espíritu de Dios. Hay parte de nuestra vida, recuerdos, inseguridades, malos hábitos, pecados ocultos, situaciones que están dentro de nosotros, que tal vez otros desconozcan, pero Dios las conoce. El Salmo 139 dice, aun cuando no hablo las palabras y no salen de mi boca, tú ya las sabes todas. O sea, Dios te conoce por completo y es Dios el que ha permitido que estés viviendo lo que hoy estás viviendo. ¿Para qué? Para que vos puedas profetizar acerca del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios llegue a esas zonas donde no hay vida. Es allí donde el Señor quiere restaurar esa conexión y esa relación que se ha perdido a causa justamente del afán de querer solucionarlo, de querer traer una solución a tu vida a través de tu esfuerzo personal. Pero es el Espíritu de Dios el que dará vida. Y dice el verso 6, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Note que además de delinear en lo natural que habrá de darle fisonomía estética a esos valles, a esos huesos, ese montón de huesos que estaban en ese valle, además de la vida y de reiterarle, nos deja en claro un principio, que donde está el Espíritu, allá hay vida, pero también hay conocimiento de Dios. O sea, sabréis que yo soy Dios, sabréis que yo soy Jehová. Era la palabra que Ezequiel da en medio de ese valle. Dios posibilita que nosotros transitemos por situaciones dolorosas en nuestra vida, por situaciones en las cuales nos vemos excedidos en nuestro potencial humano, nos vemos excedidos en nuestras capacidades. Y al encontrarnos excedidos en nuestras capacidades, nos vemos carentes a veces de la vida de Dios en esas áreas. Son situaciones que las mantenemos sin resolver, que llegan a nuestra vida y han estado ahí y que han alcanzado a fosilizarse, donde ya son huesos secos, sin vida. Pero así como Ezequiel recibe una palabra para que él profetice y dice, así dice el Señor, y dice, yo pondré mi espíritu, y así como dice Ezequiel, dice, sabréis que yo soy Jehová. O sea, Ezequiel dice, ustedes sabrán que en medio de este obrar es Dios. Y yo quiero que sepas algo, reconocer a Dios en medio del obrar. Dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mire, muchas veces cometemos el gran error de naturalizar a Dios, y Dios es sobrenatural. Entonces, lo que para cada uno de nosotros es impactante por lo sobrenatural, para Él es lo natural. Pero dice la palabra de Dios que hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido. Yo quiero decirte en esta mañana un ruido y un temblor, dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Es importante que vos veas con los ojos del Espíritu a través de la fe, de que al profetizar sobre esa situación, sobre ese valle de huesos secos que estás parado en tu vida, va a comenzar a haber ruido. Va a comenzar a haber ruido. Esto nos demuestra justamente
Cuando dice, miren, el verso 8 dice, y miré aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel lo cubrió, pero no había espíritu en ellos. Esto nos demuestra algo mucho más evidente. Hasta que la obra de Dios no esté completa, no podremos detenernos. Tenemos que esperar sus nuevas órdenes. O sea, había ruido, pero el hecho de que haya ruido no significaba de que habían tomado vida esos huesos secos. Debemos de seguir. Esto nos habla de perseverancia. Esto nos habla de continuar en la obra de Dios hasta que sea manifestado en todos los ámbitos de nuestra vida. No podemos dejar que los obstáculos nos detengan. No podemos dejar que el ruido nos haga creer de que ya está todo hecho. Comenzó a haber ruido, pero no era todo. No podemos quedarnos en el ruido. No podemos quedarnos en las primeras emociones de sentir de que algo está pasando y decir, bueno, ya está. No, porque dice la palabra de Dios que comenzó a haber ruido y miró el profeta Ezequiel y había tendones sobre los huesos, comenzó a crecer carne, la piel lo cubrió, pero faltaba el espíritu en ellos. Esto nos dice de que lo fundamental para que ese valle de huesos tuviera sentido todo lo que hubiera pasado, era necesario que fuera impartido el Espíritu de Dios. Y en el versículo 9 dice Ezequiel que Dios le habla a él y le dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así ha dicho el Señor, profetiza. Y yo quiero en esta mañana invitarte a que vos profetices sobre el valle de huesos secos que hay en tu vida. Ese valle de huesos secos pueden ser en el área de tus emociones, puede ser que haya un valle de huesos secos por las heridas que hay en tu alma, por los recuerdos del pasado, por situaciones traumáticas que te han tocado vivir, porque no has logrado todavía elaborar y procesar a los pies de Cristo y con el poder sanador de Cristo situaciones dolorosas que has vivido en tu vida. El valle de huesos secos tal vez sea tu matrimonio. Tal vez tu valle de huesos secos sea tu relación matrimonial, el deterioro en la relación de la pareja ha avanzado a tal punto que tu matrimonio se ha transformado en un valle de huesos secos. Pero yo en esta mañana quiero decirte que la palabra que recibió Ezequiel es una palabra para tu vida. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Y en esta mañana quiero decirte, cualquiera sea la situación, tal vez tu economía es un valle de huesos secos hoy, tal vez tu relación con tu familia, tal vez tu relación laboral, tu emprendimiento tal vez hoy es un valle de huesos secos, la decisión de independizarte y de hacer un emprendimiento en lo comercial se ha transformado en un valle de huesos secos. Tal vez hasta tu vida ministerial hoy es un valle de huesos secos. No sé, puede haber tantas aplicaciones como situaciones en las cuales nosotros podemos estar involucrados. Pero el principio es el mismo. El principio es de que Dios nos da una palabra y esa palabra tenemos que nosotros soltarla. La palabra que recibió Ezequiel fue profetiza al Espíritu. Y en esta mañana quiero que puedas tener en cuenta esto que Dios nos habla hoy. Profetiza al Espíritu. Hablale a esa situación de tu vida. Hablale a esa situación que está como un bache de huesos secos. Aquello que está sin vida, que no hay esperanza, que cada tanto sentís ruido, pero que queda ahí.
Hay muchas personas que llevan años en el camino del Señor. Hay personas que tienen años como cristianos, que han escuchado ruidos en su valle, pero no han sido más que eso, ruidos. Pero cuando llegó el momento de profetizarlo, no lo han hecho. Y yo en esta hora quiero decirte que Ezequiel recibió una orden. Y la orden en este tiempo es profetiza al Espíritu.